Bueno, quería compartir una palabra que va a ser durante este segundo trimestre. Hemos terminado con el trimestre enero, febrero y marzo. Hoy ya prácticamente es el último día, quedan 2 días nada más de marzo. Y en el segundo trimestre vamos a hablar sobre renovados en el servicio. Durante los 3 primeros meses, todas las enseñanzas que se han traído desde aquí y ha sido todo relacionado con ser renovados en lo personal. Entonces, en este trimestre vamos a hablar sobre el servicio, vamos a hablar sobre este tema tan importante. Y yo creo que la palabra de Dios viene para, como decía Pablo, para 3 cosas. Viene para edificar, para consolar y para exhortar también a nuestras vidas. Yo veía un poco el mensaje de hoy sobre el tema de ser renovados en el servicio, y yo creo que tiene más que ver con el tema de edificar, pero también de exhortar a la iglesia, a todo lo que significa ser renovados en el servicio, ser renovados cada uno de nosotros, saber lo que significa servir al Señor. Una de las cosas que dijo Jesús, muy, muy importante, es que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Y él dio ejemplo de todo lo que dijo. Él no habló y luego no dio ejemplo. Él hizo todo lo que él hablaba, lo hacía. Él lavó los pies de los discípulos. Él estaba dispuesto en todo momento a servir. Y yo creo que el servicio es el supremo llamamiento del creyente. Y la razón de ser de la iglesia, es adorar a Dios, bendecir a los creyentes, evangelizar y servir a nuestra generación. Adorar a Dios, bendecir a los creyentes, a los que estamos aquí en la iglesia, y servir a nuestra generación. Cuando hablamos en el grupo pastoral, estamos hablando sobre el tema de visión pastoral, les decía eso, que la razón de ser de la iglesia es esa. Jesús vino a este mundo para redimir a la humanidad, y todos aquellos redimidos lo recogió en un lugar que se llama iglesia, y la iglesia tiene que ser bendecida, tiene que ser edificada y tiene que ser levantada como tal. Tiene que ser, Jesús decía que yo edificaré mi iglesia, tiene que ser edificada esa iglesia. Ahí es donde están todos los redimidos, pero además los redimidos no se tienen que quedar en un lugar. Durante muchos años la iglesia cometió el error de encerrarse en lugares como monasterios, en sitios cerrados, ¿no? De clausura incluso, donde no salían, donde la palabra de Dios no salía a la gente. Pero realmente eso fue un error en la historia de la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que entender que estamos puestos para servir a nuestra generación, a la generación donde Dios nos ha puesto para vivir. Por lo tanto, tenemos que entender que el servicio, cada uno de nosotros, tiene que ser algo en nuestro llamamiento, en nuestra ADN, en nuestra idiosincrasia, que tiene que estar en nosotros plenamente lo que es el servicio. No es algo, el servicio no es algo que hacemos en el tiempo libre. Me queda un poco de tiempo libre y voy a servir al Señor. No es así. Es el corazón de la vida cristiana, el servicio. Tiene que estar en tu corazón, el desear servir a Dios. Y no solamente servir a Dios, no es, mucha gente dice, voy a prepararme para servir a Dios, y se va o estudia mucho, hace 5 años de carrera, teología y todo eso. El servicio no está en aprender más, sino está en practicar lo que sabemos, está en practicar lo que ya sabemos. Si aprende, yo no estoy en contra, por supuesto, de aprender, por supuesto que no. Siempre le aconsejo a los del grupo pastoral que es bueno prepararse incluso en lo secular, incluso en el ámbito, si no tienes la EGB, no tienes la ESO y eres mayor, procura estudiar, procura prepararte incluso en esas cosas. Pero en la vida cristiana el servicio no está solamente en aprender muchas cosas, está en practicar lo que sabemos. El servicio está en lo que recibe del Señor. No hay vida, no ha muerto. Se llama así, no ha muerto porque no hay vida. El no ha muerto se llama así porque le entra agua en un lugar, sin embargo no sale, no da ese agua. Y nosotros como cristianos deberíamos de ser fuentes, no un mar cerrado.
deberíamos ser gente que recibe lo de Dios y lo damos a los demás. Y tenemos 1000 oportunidades para dar lo que Dios nos da. La tenemos en la iglesia y la tenemos en la gente de fuera de la iglesia. Y servir muchas veces es lo opuesto a nuestra inclinación natural. No nos gusta que tener que hacer cosas. Nos gusta más que nos atiendan, que nos cuiden, que suplan todas nuestras necesidades, que nos mimen, ¿no? Que nos presten atención, pero Jesús decía que más bienaventurado es dar que recibir. Así que si eres creyente ya de tiempo, eres creyente que estás comenzando en los caminos del Señor, que sepas que Dios nos está llamando en este tiempo a poder dar todo lo que Dios ha puesto en tu corazón, poder darlo a los demás, a aquellos que lo necesitan. Servicio, en el Antiguo Testamento hay una palabra que se usa para servir, y creo que boda, no sé si es así, pero lo he estado mirando en algunos comentarios, y básicamente significa servir. En el Antiguo Testamento significaba para ellos trabajar, ya sea en el campo, sea en una labor, en un oficio, o incluso también se trabajaba en algún ministerio para el Señor. Pero en el Nuevo Testamento hay dos palabras también que se usan para el tema del servicio, que es diáconos. Todos conocemos la palabra diácono, y diácono se traduce por servir, alguien que ministra, alguien que sirve dentro de un lugar, y es una persona que atiende a otros. Eso es un diácono. Y yo creo que todos deberíamos ser diáconos en la iglesia. No necesariamente que se te nombre como diácono. A mí hasta que no se me nombre diácono, no voy a hacer nada en la iglesia. No. Debería ser algo en tu naturaleza, en tu ADN cristiano, alguien que sirve, alguien que atiende a otro. Deberíamos ser así. Un médico es médico hasta el final de su vida. Cuando se encuentra con un problema, con alguien con una enfermedad grave, él no dice, bueno, esto no me corresponde a mí. Le atiende porque está en lo que él ha estudiado, en lo que ha deseado durante toda su vida, y cuando se le presenta la enfermedad, un enfermo no va a decir, no, yo no quería estudiar esto, a mí no va conmigo esto no va conmigo, no. Él le atiende porque realmente lo deseaba, era su deseo desde el principio. La otra palabra que habla en el Nuevo Testamento sobre siervo, y es por excelencia, y a Jesús se le nombra con esa palabra de doulos, que se traduce por esclavo. Es el siervo de excelencia, y es el que hacía las labores pues, que no hacían los demás, las labores de servicio que no hacían los demás. En el sentido doctrinal, esclavo de Jesucristo. Y sale, en el Nuevo Testamento sale esa palabra más de 100 veces. Así que fijaos, es importante. Y doulos, nosotros tendremos que aprender de lo que significa ser doulos. Doulos era el tipo de esclavo que hacía lo peor en la casa. Y Jesús se hizo ese doulos. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, se hizo doulos, se hizo ese esclavo. Nadie quería hacer esa labor en la casa. Estaban todos los discípulos allí con los pies sucios, sudados, todo. Imaginaros que puede ser aquello. Sin embargo, nadie quería hacer ese servicio. Jesús se despojó de su túnica, se quedó con la ropa de esclavo, que era prácticamente nada, se ciñó una toalla, cogió agua de brillo y le lavó los pies a los discípulos. Eso es ser duro, eso es servir. Y nosotros deberíamos, Jesús mismo lo dijo cuando hizo eso, enseñó a sus discípulos y les dijo, si yo, siendo el Señor, os he hecho estas cosas, es que vosotros también deberéis lavar los pies los unos a los otros y servir los unos a los otros. Por lo tanto, el servicio debería estar en nuestro ADN, en nuestro corazón constantemente. No podemos huir del servicio, y si huyes del servicio te va a perseguir, porque es la razón de ser del cristiano. Es uno de los pilares desde que la iglesia comenzó, es uno de los fundamentos de la iglesia primitiva. Dice que los primeros cristianos alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. ¿Qué quiere decir? Que servían no solamente a la iglesia, sino que servían a todo el pueblo, tenían favor con ellos, tenían trato con el pueblo, y Dios le daba gracia con el pueblo. Es más, imaginaos que el servicio era importante, que tuvieron un problema con el servicio, justamente
justamente con el servicio de las mesas, que los apóstoles dijeron, mira, no es justo que nosotros estemos atendiendo las mesas a las viudas y descuidemos la palabra. Así que ahí comenzó la iglesia a organizar lo que es el servicio. Escogeos varones, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que puedan hacer ese servicio. Por lo tanto, el servicio a Dios no es cualquier cosa. No es, bueno, yo como es para el Señor muchas veces hacíamos, no sé, los que llevamos tiempo en el Señor y llevamos el tema de la música, bueno, como es para el Señor da igual cómo salga. Y realmente no es así. Precisamente como es para el Señor tenemos que hacerlo bien. Incluso servir las mesas, ellos escogieron lo mejor de lo mejor. Escogieron hombres llenos del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos gente que realmente entienda que servir no es cualquier cosa, que servir es realmente poner tu vida y todo lo mejor darlo para el Señor. La Iglesia tiene la misión de anunciar a Cristo y alcanzar a los perdidos, a la gente que no le reconoce. Y el servicio es una forma, es una manera, es una herramienta para mostrar a Jesús a otros. Cuando servimos a Dios estamos mostrando a Jesús a otros. Realmente si queremos servir, una de las oportunidades que tenemos por hacer para servir es mostrarle que realmente Cristo vive en nosotros. Que realmente Cristo vive en ti. Estás sirviendo a Dios como lo estás mostrando a otros. Por lo tanto, debemos aprender a servir a Dios por medio del servicio a la Iglesia y a nuestro prójimo, a la gente que nos rodea. Tenemos que servir a nuestro Dios, a la Iglesia y a nuestro prójimo. Quería tocar un tema a mí interesante para mí, que tiene que ver con el servicio, y son principios. El servicio que tiene que estar en nosotros, pero que el servicio va unido en nosotros a la adoración. La adoración y el servicio no pueden ir separados. En Mateo, en 4:10, en Lucas 4:8, en Lucas 4:8 sobre todo, no sé si recordáis cuando Jesús se enfrenta al diablo en el desierto. El diablo le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraréis. Jesús le respondió con la palabra, esa palabra está en Deuteronomio 6:13. Jesús le respondió y dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fijaros que va unido la adoración y el servicio al Señor. Y cuando se habla del servicio como un acto de adoración, yo creo que los que llevamos tiempo en el Señor, yo creo que ya cambia la cosa. Cuando realmente somos adoradores, podemos servir mejor a Dios. Dios está buscando entre nosotros adoradores, al Espíritu y en verdad. Él está buscando adoradores. No quiere decir que Él no busque servidores, porque cuando tiene adoradores, tiene servidores. Amén. Cuando el Señor tiene adoradores, tiene los servidores. Jesús dijo una vez que la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero tenemos que orar por obreros, tenemos que orar, pero Dios está buscando también adoradores. Y la adoración no está reñida con servir a Dios. Muchas veces leemos el pasaje de, no sé si os acordáis, de Marta y María. María a los pies de Jesús y Marta, pues ahí turbada, afanada, haciendo las cosas, poniendo la mesa, quitando, fregando, limpiando, barriendo. Total, que salta Marta, al final le tuvo que decir, pero Señor, ¿no te da cuidado que está ahí María y no me está ayudando? ¿No ves que necesito ayuda? Se lo dijo al Señor y el Señor que le contestó, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y María ha escogido la mejor parte. No quiere decir que el Señor le dijo, mira, lo del servicio va por un lado y la adoración va por otro. Van unidas. Lo que pasa es que Marta, en este caso, tenía una mala actitud. Estaba afanada y turbada. Y yo creo que se puede servir a Dios, pero cuando estamos afanados y turbados, realmente no estamos sirviendo a Dios. Lo estamos haciendo con un corazón que no es el adecuado. Así que la Iglesia no podemos dividir
entre los que adoran y los que están currando, los que están sirviendo, ¿no? No podemos hacer eso, realmente no podemos enseñar eso así, sino que sería, aquí están los que adoran, aquí que se sienten los que están sirviendo, no. Todos son lo mismo, todos son lo mismo. Tenemos la misión de adorar y de servir, las dos cosas. Por lo tanto, podemos ser servidores cuando somos buenos adoradores. Y seremos buenos adoradores cuando somos buenos servidores. Las dos cosas tienen que estar unidas en nosotros. Por lo tanto, adoramos a Dios no solo cuando cantamos. A veces pensamos, es que la adoración es solo cantar. Yo no adoro a Dios nunca porque no sé cantar. Entonces no sería así. Realmente la adoración es mucho más que cantar. La adoración a Dios tiene que ver con un corazón entregado completamente a Dios, un corazón rendido a Dios y un corazón dispuesto a lo que Él diga, a tu vida y a mi vida. Por lo tanto, la adoración es servicio también a nuestro Dios. David, ¿qué diremos de David? Era un adorador, amén. Era por excelencia. Si leéis los salmos, están todos llenos de adoración, de alabanza a Dios. Tenía una relación con Dios. Dios le llamó a David como su amigo, que tenía un corazón conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque tenía un corazón de adoración, de adorador. Pero he estado mirando en comentarios de la Biblia, sobre todo en el Evangelio, que pueden mirar todos los versículos que salen, todos juntos. Cuando Dios le llama, cuando Dios tiene el trato con David, con nombra a David, le dice, mi siervo David, mi siervo David. Hay más, no sé si hay por lo menos casi 80 o 90 veces, desde primera de Samuel hasta Ezequiel, prácticamente Dios habla de David como mi siervo David, alguien que sirve a Dios. Estuvimos hablando también en el grupo pastoral de la visión pastoral que David sirvió según el corazón de Dios, sirvió a su generación. O sea que David tenía un corazón de adorador, pero David tenía un corazón de siervo. Las dos cosas tienen que estar unidas en nosotros. Amén. Necesitamos la adoración y necesitamos el servicio. Las dos cosas unidas en cada uno de nosotros. Y los adoradores, ¿qué ocurre con los adoradores? Que reciben una fuerza para el servicio. Cuando realmente estamos sirviendo a Dios, recibimos una fuerza. Dice Isaías 41, que los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová, dice, recibirán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por lo tanto, aquellos que adoran a Dios y quieren servirle, van a recibir nuevas fuerzas de Él. Amén. Y sobre todo en momentos de cansancio, en momentos de desánimo, Dios va a estar ahí. Cuando adoramos a Dios, Dios va a estar ahí ministrándote para levantarte, para darte nueva fuerza. Tiene el Salmo 103 muy interesante sobre esto. Precisamente dice, bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y dice el último versículo que quiero leer, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Él es nuestro Dios. Cuando adoramos a Dios, cuando le bendecimos, cuando estamos en comunión con Dios y le estamos sirviendo, Él te va a rejuvenecer, va a saciar de bien tu boca y te va a rejuvenecer. ¿Cuántos quieren ser más jóvenes? Todos quieren ser más jóvenes. Los jóvenes dicen, no, yo quiero ser mayor, que todavía tengo cosas para hacer y de pequeño no me dejan hacerlas. Pero es así, el renuevo, el rejuvenecimiento viene cuando bendecimos a Dios, cuando adoramos a Dios y cuando servimos a Dios. Por lo tanto, Dios tiene cuidado de ti. Cuando adoras a Dios, cuando le sirves, Dios va a tener un cuidado especial de ti. Esta mañana estaba escuchando un poco a Josulín abajo y él hablaba de que el renuevo realmente que necesitamos, el renuevo que necesitamos en nuestra vida, va a venir cuando recibimos, hemos estado cantando antes,
sobre manda lluvia temprana y tardía. ¿Y qué dice Marco? Y llena mi vida con pasión. Y llena mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía. Decía que somos renovados cuando recibimos el agua de Dios en nuestras raíces. Y cuando realmente nos esforzamos en subir el monte donde Dios está, cuando le buscamos, cuando anhelamos estar en su presencia, somos renovados con ese agua. Amén. Por lo tanto, anímate en este tiempo a servir, a adorar al Señor. Amén. Hay una idea equivocada sobre lo que existe, una noción equivocada de que se puede servir a Dios únicamente en algún trabajo que tiene que ver con la iglesia, un ministerio relacionado con la iglesia, sea un misionero, seas un diácono, seas pastor, seas anciano, y si no se sale de ahí, no es servir a Dios. Cuando la Biblia enseña claramente que servir a Dios es en todo aspecto de nuestra vida. Podemos servir a Dios en todo lugar, podemos servir a Dios en el trabajo, podemos servir a Dios en la escuela, en la universidad, en la iglesia, en nuestra casa, podemos servir a Dios en nuestra familia, podemos servir a Dios en todo. Dice Colosenses 3:24, me gustaría leerlo porque es interesante lo que Pablo dice aquí, en el 3:24, en el 22. Vamos a empezar por el 22. Dice: siervos. Los siervos no tienen más remedio que hacer una cosa, que es servir. En aquella época no había la opción: aquel que era siervo sirve, y el que era el Señor, pues el que era servido. Y aquí le habla a los siervos: obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí no nombra nada de ministerio, pastores, evangelistas, no nombra nada de diáconos, de ancianos, de que si no me dan el cargo en la iglesia yo no sirvo, porque yo no puedo, no dice nada. Dice a los siervos, aquellos que simplemente están haciendo una tarea en una casa y además eran esclavos, le dice: hacerlo todo de corazón para el Señor, porque Cristo el Señor servís. Y realmente tenemos que entender esto, que cuando estamos en nuestro trabajo no nos gustará nuestro jefe, pero estamos sirviendo a Cristo. Cuando estamos ahí, cuando hacemos todo lo mejor en nuestro trabajo, por hacerlo con excelencia, por hacerlo con la mejor capacidad y con la mejor actitud. Decía una ilustración del general Patton, no sé si alguno lo ha oído hablar de él, algunos de la Segunda Guerra Mundial, un general de Estados Unidos, y él le decía a todos sus soldados, les decía: si alguien es llamado a barrer, dice, lo debe hacer con la misma pasión, dice, que Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina, con la misma pasión que Beethoven componía y con la misma pasión que Shakespeare escribía sus obras. Que cuando vean la obra de esa persona que ha terminado, dice, el cielo y los hombres en la tierra puedan decir: dice, realmente este barbadero ha hecho una obra con excelencia. Y él ponía el ejemplo del marinero, hablaba a los soldados: todo lo tenemos que hacer con excelencia, con pasión, como si fuera para el Señor. Y realmente es así. Nosotros deberíamos de tener esa actitud constantemente en nuestra vida, que realmente, aunque no nos gusten nuestros jefes, nuestros profesores, no sé quién más, en el lugar donde estés, pues tenemos que servir al Señor, tenemos que mostrar que realmente estamos sirviendo a Cristo por nuestra manera de hacer las cosas. Amén. Y dos cosas más quería compartir, y es sobre la actitud correcta en cuanto al servicio. Y dice en Filipenses 2:3: vamos a ver algunas cosas sobre la actitud que debemos de tener, la actitud correcta en nuestro servicio. A los fariseos, hipócritas, porque les decía que amaban más la gloria
nosotros debemos amar, el servir a Dios, el glorificar a Dios con nuestra manera de servir. Y él llama un síndrome, que lo estábamos meditando ayer y hoy, que es el síndrome del voluntario en la iglesia. Y el síndrome del voluntario más o menos dice esto: yo me presento voluntario, claro. ¿Qué quiero hacer? Yo hago las cosas para otros, voluntariamente. Nadie me paga, nadie me paga nada por esto. Sin embargo, estoy haciendo un favor a todos. Realmente, no sé si lo habéis comprendido, pero realmente no estamos haciendo ningún favor a nadie cuando servimos. El favor nos lo estamos haciendo nosotros, porque tenemos el privilegio y tenemos la honra de poder servir a Dios en medio de la iglesia. Amén. Por lo tanto, ese síndrome de voluntario, eso puede estar en ONGs, por supuesto, respetando toda la labor que hacen, en el Cruz Roja y en otros sitios, pero ese síndrome de voluntario, que muchas veces, yo sé que hay muchos voluntarios en muchos lugares de ese tipo de organizaciones, muchos con esa actitud, ese síndrome equivocado, esa actitud equivocada en ellos. Nunca en la iglesia podemos pensar: soy voluntario, estoy haciendo las cosas, estoy haciendo un favor a todos, algún día me lo reconocerán, algún día me darán el reconocimiento que por toda la labor que estoy haciendo. En absoluto. A Cristo el Señor servimos y la recompensa únicamente viene de Él. Por supuesto, tenemos que honrar a aquellos que nos presiden, a aquellos que sirven, al pastor, todos los ministerios de la iglesia. No estoy hablando, por supuesto, en contra de nada de eso. Hay que honrar a aquellos que están sirviendo a Dios, por supuesto, y hay que tenerlos en estima. Pero debemos de quitar de nosotros ese síndrome de voluntario, de creernos que estamos haciendo un favor. Y la segunda cosa que Pablo le está diciendo aquí a los filipenses es que ande bien con humildad y estimando a los demás como superiores al mismo. La humildad te abre puertas y la soberbia te cierra las puertas. Amén. El apóstol Santiago decía: Dios resiste a los soberbios, ¿y qué hace con los humildes? Les da gracia, le da abundante gracia. Por lo tanto, él, como dice, el camino a servir al Señor no es hacia arriba, no es buscar el puesto, buscar el cargo, buscar el enchufe. El camino para servir a Dios es hacia abajo, hacerse más pequeño, menguar para que Él crezca, vivir para vivir, es dar para tener. Son conceptos diferentes que Dios nos pone en su reino para que los tengamos en cuenta, para que realmente nosotros como iglesia podamos manejar esos conceptos. El reino de Dios es diferente al reino de las tinieblas en este mundo. Nosotros nos guiamos por conceptos diferentes. Jesús decía: que quiera ser mayor entre vosotros, que sea vuestro siervo. El que quiera ser grande, que se haga vuestro servidor. Son conceptos totalmente diferentes. Y realmente Dios es un Dios que es así. Dios es un Dios que... Hay una canción de Marco Vidal de hace tiempo que él decía: todo en ti es tan sublime e inesperado, como nieve en verano. Dios puede hacer la nieve en el verano, incluso si Él quiere, pero Dios tiene cosas sublimes, inesperadas, tiene maneras de trabajar que son muy diferentes a nuestra manera de ver las cosas. Realmente Dios es un Dios que abre ríos en el desierto, lo dice la palabra, abre ríos en el desierto, estanques, dice, en la soledad, donde no hay nada, donde no hay fuerzas, Dios te multiplica las fuerzas. Dios es un Dios que fortalece debilitando. Decía Pablo, dice: me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es un Dios que hace así las cosas. Y tenemos que entender con qué Dios estamos tratando. Tenemos que entender que realmente Dios está por encima y trasciende nuestro pensamiento y nuestra forma de ver las cosas. Muchas veces, por lo tanto, el que se humilla, Dios lo va a levantar. Por lo tanto, dentro de la iglesia, toda soberbia, pues
pues va a ser hundida, va a ser resistida por Dios mismo. Ni siquiera por ni el pastor ni nadie que va a decir nada. Dios mismo, dice la Escritura, que resiste a los soberbios. Dios mismo te va a resistir. Enseguida que intentamos ir con un toro con soberbia, Dios te va a poner a su mano para que para y tienes que aprender un poco de humildad. Tenemos que aprender la humildad de Jesús en nosotros. Por lo tanto, para servir a Dios, decía Pablo, con humildad estimando a los demás como superiores a él mismo. Por lo tanto, necesitamos ese espíritu de Jesús en nosotros. Y Jesús hablaba así de todo esto. Jesús le dice que, hablando sobre quién es el mayor, ya lo he comentado antes, es el que se humilla. Y quién será grande entre vosotros, quién será el primero, es el que sirve. Por lo tanto, tenemos que tener consideración a las personas que están a nuestro lado y considerarlos como superiores a nosotros mismos. Considerarlos así. Y tenemos que trabajar y vivir en la iglesia de esa manera. La otra cosa que tiene que ver con el servicio. El servicio es una elección también que conlleva pagar un precio. Elegimos servir a Dios. Lo podemos elegir o no elegirlo. Josué confrontó al pueblo en una ocasión y les dijo: mira, escogeos a quién sirváis, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Pero le dijo a todo el pueblo, y recién acaban de salir del desierto, habían conquistado Canaán, estaban allí en plena efervescencia, era el pueblo de Dios, Dios lo había respaldado en todo, pero aún así, Dios a través de Josué, Dios los confronta y les dice: escogeos vosotros a quién sirváis, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Por lo tanto, es una elección. El apóstol Pablo está diciendo también, si seguimos leyendo en Filipenses, en el versículo 5, decía: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En la versión de la Biblia, la nueva versión internacional, dice, en ese versículo dice: la actitud de ustedes debe ser la que hubo en Cristo Jesús. Dice: la actitud de ustedes debe ser la que hubo en Cristo Jesús. Por lo tanto, es una elección que nosotros podemos tener en un momento dado. Podemos elegir servir, podemos elegir tener esa actitud o no tenerla. Y la actitud que tuvo Jesús, en el versículo 6 y 7, lo primero es que se despojó tomando forma de siervo. Se despojó de sí mismo. Él era Dios, se despojó de su gloria, se hizo hombre, pero es que además, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose siervo. O sea, se hizo el siervo de los hombres, por así decirlo. Por lo tanto, esa es una actitud que nosotros podemos tomar de Jesús. Es una actitud que podemos elegir, podemos decir: Señor, yo quiero parecerme a Jesús, quiero despojarme de toda vanagloria, porque nosotros no tenemos gloria, tenemos vanagloria, nos creemos. La vanagloria es algo hinchado. Jesús tenía gloria. Y Jesús tiene gloria, por supuesto, tenía gloria y vimos su gloria cuando Él vino a la tierra, pero los hombres que tenemos algo de vanagloria. La vanagloria tiene que ver con algo hinchado, muy gordo, pero por dentro está vacío, está hueco. Eso es vanagloria, cuando nos creemos algo sin ser nada, ¿no? Y nosotros tenemos que despojarnos de todo eso. Dice que Jesús se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, renunció y no consideró tan siquiera que también, además de ser hombre, seguía siendo Dios, y se humilló y tomó forma de siervo. Nos dio ejemplo de cómo se sirve. Él nos dio ejemplo de cómo tenemos que servir. Y Jesús dijo también de que más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros estamos muy dispuestos a recibir todo, pero y entregar y darnos como Jesús hizo, y despojarnos de nosotros mismos por servir a los demás, por ayudar, por bendecir, por atender a los demás, despojarnos de nosotros mismos, de nuestras comodidades.
Eso es lo que Jesús nos dejó ejemplo a nosotros. Por lo tanto, y luego sigue diciendo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y una palabra que aparece aquí, haciéndose obediente hasta la muerte. Es decir, muerte de cruz. Él se hizo obediente. Por lo tanto, la obediencia no es un sentimiento. La obediencia a nadie le gusta. Tienes que obedecer. Cuando le digo a alguno de mis hijos, a algunos, tienes que hacer caso, tienes que obedecer. Y les cuesta a algunos, porque no está en nuestra naturaleza el querer obedecer, está en el querer hacer las cosas como nos parece, como nos gusta, como nos viene a la mano, porque sí, yo creo que es así. Sin embargo, Jesús obedeció. Eligió obedecer. Jesús eligió obedecer. En el servicio muchas veces hay que usar la obediencia porque no todo nos gusta. El servicio implica sacrificio, no es fácil. Nos toca renunciar muchas veces a comodidades, sacar fuerzas de cansancio. Tenemos que pedir al Señor, Señor, renuévame porque si no, no puedo seguir adelante. Y quizás también privarnos de cosas y negarnos a nosotros mismos. Pero es así, es el servicio, es la obediencia. Y Jesús escogió el obedecer a Dios. Amén. Escogió obedecerle y despojarse de sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Voy a pedir a los chicos que pueden ir subiendo. Estoy terminando. Josué le dijo a todo el pueblo: escogeos a quién sirváis, yo en mi casa serviremos al Señor. Había un pasaje, me estaba acordando, el apóstol Juan, no sé si la segunda o tercera epístola de Juan, la epístola universal a toda la iglesia, les decía, dice, no tengo yo mayor gozo, no sé cuál es tu mayor gozo en la vida, así de ser prosperado en tu ministerio, tener un ministerio espectacular, bueno, eso es. No sé cuál es el mayor gozo que nosotros podemos pensar, si cada uno pudiera pensar en su corazón, realmente, ¿cuál sería mi mayor gozo? ¿Cuál sería vuestro mayor gozo? Lo que produce mayor regocijo. No sé, si uno puede decir una idea, pero el apóstol Juan dice una cosa: no tengo yo mayor gozo que esto, el ver que mis hijos andan en la verdad. Y Juan nos está diciendo que el ver que mis hijos creen en la verdad, nos está diciendo, el ver que mis hijos están creyendo, yo veo que mis hijos están creyendo, yo veo que, no, el ver que mis hijos andan. Y el andar tiene que ver con el servicio, tiene que ver con la entrega, tiene que ver con todo eso. Cuando andamos cerca del Señor, estamos siguiéndole. Tenemos que andar en la verdad, tenemos que caminar en la verdad. No es suficiente solamente con creer la verdad, sino tenemos que andar en la verdad. Y el apóstol Juan decía, no hay mayor gozo que ese, el ver que mis hijos, posiblemente no hablaba de sus hijos físicos, sino hablaba de sus hijos espirituales, de todos sus hijos espirituales que durante años él les había predicado. Pero es un gozo que cada uno de nosotros podamos estar sirviendo al Señor, adorando a nuestro Dios y sirviendo, andando en la verdad. Por lo tanto, es una elección, como estaba diciendo aquí. Tenemos que elegir servir a nuestro Dios. Y Dios, termino con este pasaje de Filipenses, Dios honra a los que le sirven. Dios no se queda Dios no es deudor de nadie, absolutamente de nadie. No se queda con nada tuyo. No se va a quedar con mira, Señor, que te entregué mi vida y no me la has devuelto. No, te la devuelve, pero además multiplicado por 100 y por 1000, una vida plena, una vida llena. Amén. Cuando se la entregamos. Dios no se queda con nada de nadie. Dice en Juan 12:26, en la parte última del versículo: si alguno me sirve de mi Padre, le honrará. Cuando servimos a Dios, Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor, como dice también en Hebreos 6:10, para olvidar vuestra obra, el trabajo de amor que habéis hecho
hacia su santo nombre y que sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Cuando honramos su nombre, a veces es sirviendo a los santos. Cuando servimos a los santos estamos honrando a Dios. Por lo tanto, Dios no es injusto por olvidar el trabajo y por olvidar el servicio que tú estás haciendo al Señor. Dice el versículo 9 que quería leer de Filipenses, me he quedado por ahí, por lo cual, cuando Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios, que hizo, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. A raíz de que todo lo que hizo Jesús, que se humilló a sí mismo, todo eso lo llevó a un exaltamiento completo de parte de Dios. Dios lo levantó, le dio autoridad, le dio poder, le dio gloria como nunca antes. Por lo tanto, resumiendo, seamos adoradores que sirven y siervos que adoran. Amén. Tengamos la actitud correcta para servir, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Elijamos constantemente, elijamos servir y honrar a Dios, porque Dios va a levantar, Dios va a honrar a aquellos que le honran. Amén. ¿Cuántos quieren adorar al Señor en esta tarde? Amén. Vamos a ponernos en pie. Le he dicho a los músicos que cantaron una canción, no sé si podrán. Dice la letra: no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo el corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Eres digno, dice el coro, eternamente digno, impresionante. Nuestro Dios es un Dios impresionante, amén. Pero impresionante y digno, y solo ante ti yo me inclino. Amén. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? ¿Cuántos quieren comprometerse a servirle? A decidir, yo quiero servirte en este tiempo, tú nos estás llamando a servir. Así que vamos a decírselo al Señor.
nada que me apasione más. Nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada, me hace suspirar. Confío en ti, Señor. Señor, y queremos rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón, Señor, porque tú eres un Dios grande, un Dios impresionante, Señor. A ti adoramos, Señor, y a ti nos rendimos, Señor. Toma, Señor, nuestras vidas, Señor. Toma tu iglesia, Señor. Toma tu iglesia en este lugar, Señor. Tómanos, Señor. Queremos servirte, queremos honrarte, Señor. Tú has prometido que aquellos que te sirven, tú obrarás, Señor. Tú los levantas, Señor. Los pones en lugares, Señor. Señor, de bendición, en lugares, Señor, que tú tienes, Señor, para ellos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. Te bendecimos, Señor, te honramos a ti, Señor, y te adoramos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Adoramos a un Dios grande, impresionante.